Muy bien, estamos de regreso aquí en Ampliación de Noticias y precisamente vamos a seguir analizando. Hasta ahora ya tenemos mayores detalles de lo que ha ocurrido en San Miguel de N, donde fueron cruelmente asesinados 16 personas, hombres, mujeres, niños, y se generó toda una discusión. Había una versión desde el lado oficial señalando directamente a Sendero Luminoso en la autoría del mismo, y queremos conversar con alguien que tiene mucha experiencia en el tema de la lucha contra el terrorismo, como es el general en situación de retiro Héctor John Caro, quien ha sido jefe de la DINCOTE en los peores momentos de esa lucha. ¿Cómo está, general? Gracias por estar con nosotros. Buenos días, señora Mónica. Buenos días, señor Fernando. Buenos días, general. Ahora, quisiéramos empezar con su análisis de todo lo que se sabe hasta el momento de lo ocurrido en San Miguel de N, es decir, las características que han señalado, las versiones de parte de algunas autoridades del lugar, ¿no?, que en algún momento han señalado que la autoría no necesariamente estaría vinculada a Sendero, y lo que ha señalado tanto la ministra de Defensa como las autoridades policiales y militares en el país, de que efectivamente se trata de Sendero. ¿Cuál es su versión, cuál es su reflexión sobre lo ocurrido? Esta masacre, muy dolorosa para todos los peruanos, es la consecuencia de otros anteriores que Sendero Luminoso ha estado actuando por esos lugares. No es que Sendero Luminoso haya dejado de actuar, sino que este es uno más, ya que Sendero Luminoso en estos últimos, y esto no se está hablando, pero lo cierto es que el 21 de diciembre, por ejemplo, el 21 de diciembre Sendero Luminoso emboscó a una patrulla de la Marina en un lugar que se llama Puerto Palmera, donde mataron a un marino apellidado Valladares y 2 heridos. Luego, el 23 de marzo, se produjo una matanza de toda una familia en un lugar llamado Huarcatán. Ahí murieron 4 personas, papá, mamá y 2 niños, a quienes primero los secuestraron. Luego, por la forma como se encontró los cadáveres, es decir, hasta lo molieron la cabeza. El 23 de mayo se ha producido esta masacre. De modo que Sendero Luminoso domina esa zona bajo el temor, bajo la amenaza. Y ahora, estos hechos que han ocurrido no es una novedad, porque previo a las elecciones, Sendero Luminoso siempre han actuado. Y si no, recordemos desde cuando aparece Sendero Luminoso en Chuschi quemando las ánforas, sí, claro, en el 80. Luego los atentados que se hicieron en las elecciones del 85, del 90 y también del 11 y del 16, siempre han estado presentes. En este hecho viene a ser un momento en donde ellos tenían que hacerse presente, porque las actividades de Sendero Luminoso no son para que suene solamente en el Perú. Ellos están vinculados con elementos del exterior, como Colombia, como países de Europa, de modo que ellos quieren que como una resonancia, o sea, una reafirmación de su presencia, dice usted, y de su digamos, y su vinculación a momentos y contextos históricos. Bueno, lo que estoy narrando es por qué se asegura de que es Sendero Luminoso. Sendero Luminoso es la forma como han actuado, por los antecedentes en que se ha producido y por la barbarie tan cruel con que ellos actúan. No podemos pensar que sea otra organización que podría hacer lo mismo. Esa es la razón por que se afirma de que sería Sendero Luminoso lo que han actuado, sabedores de que en una ocasión anterior a esa misma localidad
y a ese mismo lugar se ven acercado Sendero Luminoso para amenazarlos, ya que esa labor que hacían ahí no es de lo mejor, no es compatible con la ideología que ellos tienen. General John Caro, las autoridades, tanto militares como policiales, han señalado que la responsabilidad de este acto tiene que ver con el clan de los Quispe Palomino, uno de cuyos hermanos sigue todavía vivo, y efectivamente el señor Quispe Palomino, si se le puede llamar señor, ha sido miembro del Sendero Luminoso original de los años 80 y 90. Pero, y incluso precisan cómo se llama el nombre de la persona que dirigió el comando que asesinó en San Miguel, camarada Carlos, se le llama. ¿Usted sostiene que el clan de los Quispe Palomino responde a las directivas de Sendero Luminoso dirigido por Abimael Guzmán? Ahí existe una separación de Abimael Guzmán con Quispe Palomino. Esto no está establecido, porque Quispe Palomino, hablando del famoso recodo en el camino, para Quispe Palomino y en aquel entonces los camaradas que le acompañaron a Quispe Palomino, muchos de ellos muertos, no quisieron aceptar el alto al fuego. Ellos continuaron porque acá no hay recodo y comenzaron a convertirse en el Sendero Rojo. De ahí que Quispe Palomino, acompañado con sus hermanos, tenían mucho poder, pero a la muerte del camarada Raúl, que era uno de los Quispe Palomino más intelectuales y preparados, muerto hace pocos meses, ¿no? Sí. Este año, sí. Sí, ha sentido un debilitamiento su organización. A la muerte de Alipio, que era un mando militar muy sanguinario, también se ha debilitado. Y ahora se piensa que el camarada Carlos, esto no está confirmado, el camarada Carlos sería un joven de más o menos 28 o 30 años, que fue pionerito y que sería el hijo del fallecido camarada Raúl Quispe Palomino. Sí, de eso vamos a hablar, general, me permite un segundito, tenemos que ir rápidamente con nuestra compañera Andrea Mezquita, hay declaraciones del comandante general de la policía, el general Cervantes. Andrea, te escuchamos. Muchas gracias, Mónica. Directo en directo, el comandante general de la Policía Nacional de Perú, César Cervantes, está con nosotros justamente porque han abatido a un delincuente aquí, que era una información que habíamos sacado muy temprano, pero además nos puede dar información con respecto al trabajo de la policía que se está llevando a cabo en Vizcatán. Comandante, es muy importante saberlo. Además, la presencia de la policía ya está ahí. Además hay un comunicado de un sector de los comités de autodefensa Chaninca, quienes estaban indicando de que, bueno, la efectividad de la policía en el sector de Vizcatán no era la adecuada, y además que había la intención de desactivar estos comités de autodefensa. Bueno, yo lo que puedo señalar como comandante general, que tienen una policía totalmente comprometida, que comparte este dolor de la pérdida de nuestros compatriotas, de nuestros hermanos, ¿no? Y en ese sentido se dispuso de inmediato que vaya el director contra el terrorismo, el general Arriola, y a su vez está trabajando por disposición del fiscal en sede policial, desarrollando todas las acciones, ¿no?, en recojo de los indicios y evidencias que permitan constituirse la prueba a efecto de que el fiscal no lleve a cabo, ¿no?, el proceso penal correspondiente, ¿no? Ya sabemos la forma y circunstancias, los instrumentos, es decir, las armas realizadas. El móvil está en proceso de demostración de la hipótesis, pero tienen las características típicas de un atentado terrorista, ¿no? ¿Cuántos son los efectivos que están allí? 36 efectivos de la Dirección contra el Terrorismo, al mando del general. Tenemos 4 bases en el lugar. Tenemos en Pichari, Huanta, Tayacaja y Satipo. Entonces son 4 bases de la DIRCOTE. En este caso Pichari se está encargando de las investigaciones, ¿no?, al mando del general. A su vez también tenemos más de 2.000 efectivos policiales en la zona, vale decir, ¿no? O sea, presencia policial hay.
Y a su vez también hay presencia de nuestras bases de nuestras Fuerzas Armadas, con la cual trabajamos en conjunto. Y en este momento también he desplazado al subcomandante general, quien acompaña al general Astudillo, ¿no?, a efectos de evaluar, y estamos intensificando todas las acciones de inteligencia, ¿no?, a efectos de evaluar los detalles. Pero la preocupación de estos comités de autodefensa es que se intentaría, según el comunicado, de desactivarlos. ¿Esto se descarta? Tenemos que reunirnos con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Recuerde que ese es una zona declarada de emergencia y es el CEBRAE. De parte de la policía, nosotros necesitamos todo el apoyo de la población. Acá no podemos ser polarizados. Así es, ¿no? Particularmente la Policía Nacional trabaja con la ciudadanía, tiene sus agentes de inteligencia, practica las técnicas especiales contra el crimen, como el crimen terrorista. Bien, muchas gracias. Ha sido las declaraciones del comandante general de la Policía Nacional, César Cervantes, en directo RPP Noticias. Rápidamente vamos a ir a la... Muy bien, estamos de regreso en Ampliación de Noticias. Fernando Carballo y quien habla, Mónica Delta. Conversamos con el general Héctor John Caro. Y yo lo que quería era ampliar un poco sobre su conocimiento. Recuerdo claramente que en el año 2009, justamente en esa época, en Punto Final, aparece el periodista Martín Arredondo en esta zona del BRAE, hablando, y le obtiene declaraciones al entonces camarada José, que tenía a su cargo precisamente este grupo mal llamado de pioneritos en realidad, que eran niños que estaban siendo adiestrados militarmente en la zona para las huestes de Sendero Luminoso. Uno de aquellos es lo que ha informado, lo que usted señalaba, es precisamente el llamado camarada Carlos, ¿no? ¿Y por qué tienen la certeza de que él habría encabezado este ataque cruel y este asesinato a estas 16 personas? Las informaciones que recibimos de los mismos ronderos de la zona que nos apoyan con estos informes, se comenta a nivel de especulación, a nivel de comentario, es las diversas amenazas que este camarada Carlos se ha difundido durante toda esta época. Y ha dicho que la muerte del camarada Raúl no va a quedar así en silencio, porque realmente el mismo Víctor, su hermano, que lidera, se ha sentido muy dolido y muy debilitado en su organización. De modo que esto es prácticamente una respuesta a la muerte del camarada Raúl. Es cierto que murió de una muerte natural, pero como consecuencia de unas heridas producidas en un atentado que ellos estaban haciendo en el mes de septiembre más o menos. De modo que ellos no van a perdonar, según las amenazas del camarada Carlos, que ahora se ha convertido en uno de los grandes mandos políticos, mandos medios allá en ese mismo lugar. Eso es la versión que se tiene. El camarada Carlos es muy joven y es muy peligroso, y a ellos la policía ya los tiene muy en cuenta de lo peligroso que puede ser para el futuro. Tanto más que, según nos ha dicho, desde que era niño fue formado en campamentos terroristas de la selva y no conoce sino eso. Sí, ellos pues no tienen partida de nacimiento, se le llama pioneritos, porque cuando la vida de los líderes en esos locales es que secuestran a las niñas, secuestran a las esposas y las llevan a esos lugares y las convierten en sus amantes y procrean estos hijos de los líderes. Ellos están muy bien mantenidos allá porque comen bien, están dirigiendo, pero los que trabajan a fuerzas y a latigazos son precisamente los peones, los que son captados de los Claro, pueblos. sí, comprendemos bien. Disculpe que estamos con poco tiempo. Yo quería preguntarle, de todas maneras,
por el rol que los grupos de narcotraficantes juegan en este atentado y en el contexto general de esos pueblos. Se nos ha dicho que en Vizcatán del N hay 2.500 hectáreas dedicadas al cultivo de coca y que es un punto estratégico para que circulen quienes llevan las drogas a sus mercados. ¿Cuál es la influencia, cuál es el punto de contacto entre los remanentes del terrorismo y el narcotráfico? Es un matrimonio, es un maridaje clandestino que se necesitan ambos, uno para proteger la decolación y el aterrizaje de las avionetas y para ayudar al transporte de los mochileros, que los caminos son muy largos, en donde tienen que avanzar 4 o 5 días caminando de la selva cargando la coca y a su lado la escolta que le sirve, Sendero Luminoso, dirigido por Quispe Palomino, de modo que existe, hay un momento en donde se confunde traficante con el terrorista. No se puede decir que uno es exclusivamente terrorista y el otro es exclusivamente narco, porque el narco también empuña las armas y el terrorista también carga la coca en determinados momentos. De modo que esa unión clandestina que existe en el Brán es uno de los objetivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas para destruirlo a ellos. Y eso es la forma como se debe luchar, aparte de lo que existe un gran descuido del Estado. La parte económica, la parte social y la parte política no están haciendo nada por esos lugares. Muchas gracias, general John Caro, por sus explicaciones. Recuerdo que usted ha sido jefe de la